¿Qué tal? Saludos. Nuevamente nos encontramos en estas videoclases. Bueno, de lo que voy a hablar el día de hoy es precisamente del trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es una entidad realmente que se ha descrito desde hace bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, las descripciones ya más relacionadas o en forma a lo que hoy conocemos como el TOC, realmente se llevaron a cabo en el siglo XIX. ¿Okay? Hay reportes de los médicos, ¿no? Los clásicos alienistas, ¿no? Sobre la presencia de ideas o lo que hoy conocemos como ideas obsesivas, ¿no? Y únicamente realmente hay reportes de casos. ¿Ok? Se va a dar durante el siglo XX un salto en el estudio y por tanto en el tratamiento del TOC, junto con el advenimiento de la investigación en inmunología, que vamos a hablar muy breve el día de hoy. ¿Okay? En términos generales, el trastorno obsesivo compulsivo es una entidad que tiene una categoría por sí misma en el DSM-5 y en la CIE-11 y que únicamente se requiere la presencia de ideas obsesivas, por supuesto de las compulsiones y una disfuncionalidad. Su prevalencia en general es del 1 al 2% en general y la prevalencia a lo largo de la vida es del 2.5%. Esto suele ser menor en niños y adolescentes, que es del 1%, y para el caso del trastorno obsesivo compulsivo infantil, debido a la falta de desarrollo cognitivo, lo que suele existir son únicamente los síntomas de compulsión. Por el otro lado, la relación hombre-mujer suele ser la misma y la edad típica de inicio es de 10 a 24 años de edad. Sí quisiera aclarar que entre más jóvenes inicien es de peor pronóstico, ¿ok? Y pueden tener un riesgo aumentado de psicotizarse en el futuro o de tener una combinación, por fortuna muy pocos de ellos, con esquizofrenia, lo cual se va a denominar fenómeno obsesivo. Por el otro lado, los varones van a tender, perdón, a debutar de forma precoz y es muy común que pueda existir no el TOC per se, pero sí, claro, síntomas obsesivos, es decir, que solo tengan obsesiones durante el embarazo y el puerperio, algunas de las pacientes. Si vamos a hablar del TOC, tenemos que hablar de algo que se llama el espectro obsesivo compulsivo, que incluye una serie de enfermedades que en términos neurobiológicos y clínicos son muy cercanas al trastorno obsesivo compulsivo. En general, dentro del artículo que les proporciono sobre y que está adjunto en la plataforma sobre el trastorno obsesivo compulsivo, habla largo y tendido sobre esta parte. Pero en general, estas enfermedades van a incluir el trastorno dismórfico corporal, a la tricotilomanía, el trastorno de acumulación, de escoriación, el trastorno por tics y también el relacionado o inducido por sustancias. En general, el trastorno dismórfico corporal tiene que ver con, bueno, quienes vayan sobre todo a dermatología y cirugía plástica se van a enfrentar sobre todo a este tipo de pacientes. Son pacientes que creen tener un defecto físico que ellos catalogan como monstruosidad. Y esta palabra es importante porque así lo van a reportar. Es monstruosa mi nariz, es monstruoso mi color de pelo o la forma de mi pelo, es monstruoso mis glándulas mamarias. No, que sí sería distinto a el aspecto estético que quieran modificar muchas personas, por ejemplo, que vayan a cirugía plástica. Es decir, por un lado yo puedo decir, mi nariz no me parece lo suficientemente estética, que para eso, bueno, realmente hay más cuestiones de carácter social, ¿no? En donde se asume que hay un tipo de nariz que es la bella y otra que no. Sin embargo, para el caso del trastorno dismórfico corporal es distinto. Aquí los pacientes tienen una gran distorsión de la imagen corporal
y van a reportar, vuelvo a insistir, monstruosa, por ejemplo, la nariz, el color de piel son muy frecuentes, el cabello, también las glándulas mamarias, ¿no? Son bastante comunes. Por otro lado, sí quisiera acotar que la distorsión de la imagen corporal relacionada con la figura total y sobre todo relacionada con el peso, eso está más relacionado a los trastornos alimentarios y no se presenta en el dismórfico corporal, ¿ok? Por el otro lado, lo que van a tener estos pacientes al situarse dentro de esta monstruosidad es una especie de camuflaje, es decir, van a usar una serie de dispositivos para poder disimular, tapar u ocultar el defecto que ellos creen tener. ¿Ok? Muchos de ellos van a recurrir, por supuesto, a cuestiones dermatológicas, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen un dismórfico de piel, ¿no? Que se ven al espejo con cierto color de piel, ¿no? Que ellos denotan como monstruoso, vuelvo a insistir, ¿no? Pueden acudir con múltiples dermatólogos para aclaramiento de piel, ¿no? Por el otro lado, también pacientes que vayan, por ejemplo, a hacerse rinoplastías con bastante frecuencia, ¿no? Tenemos que pensar en esta posibilidad, ¿no? Que inclusive son pacientes que se ponen en riesgo, ¿no? Pueden ir por la quinta rinoplastía, ¿no? Y ellos persisten en la alteración de la imagen corporal, que esto será una de las distinciones clínicas. O sea, es decir, si ustedes quienes se dirigen a esta área lo van a ver, si habitualmente los pacientes van a, la mayoría, no todos por supuesto, pero van a estar contentos con los resultados de su cirugía, ¿no? Entonces, si yo me hago una rinoplastia, entonces ya tengo lo que quería, la rinoplastia o la nariz que es socialmente aceptada como bella y hasta ahí paro. Aquí estos pacientes no van a continuar porque el defecto que ellos perciben, es decir, la alteración de la imagen corporal, esa no se va a quitar, no importa cuántas cirugías se haga, va a persistir, no importa siquiera si la nariz es bella, van a persistir, ¿ok? Por el otro lado, vamos a tener a la tricotilomanía, ¿no? Que son estos pacientes que suelen arrancarse el pelo, ¿ok? Es decir, no pueden dejar de arrancarse el pelo, es como una especie de compulsión, no pueden parar a pesar de que ellos saben que está generando problemas, sobre todo de tipo alopecia, ¿no? Son frecuentes que vayan a dermatología, ¿no? Y lo más común es que ustedes ante la lesión alopécica, de hecho los textos de dermatología lo describen así, como una lesión de corte de pasto, ¿no? O sea, es decir, cuando el pasto está recién cortado, como que está, como pica, ¿no? Es una lesión que se encontraría en la alopecia asociada a tricotilomanía, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de la alopecia areata o universal, que es totalmente liso, ¿no? O sea, no encuentran ningún tipo de folículo, ¿ok? Sí quisiera aclarar que es distinto, por ejemplo, hay pacientes con trastornos de personalidad o pacientes con discapacidad intelectual o autismo que pueden llegar a arrancarse el pelo, pero es en circunstancias para regulación emocional y tiene que ver con un momento específico. Acá no importa lo que hagan, las pacientes van a seguir arrancándose el pelo, ¿ok? Es muy común que lo hagan en la parte posterior de la cabeza, entonces es ahí donde sobre todo los invito a que exploren a sus pacientes. Ahora, probablemente acá surja la duda, bueno, ¿y cómo esto es similar al TOC? Son comportamientos, para el caso de la tricotilomanía, muy similar a la compulsión. Recuerden que la compulsión no puede parar, ¿no? Entonces se tiene que hacer a toda costa, que si bien para el caso del TOC tiene que ir acompañada de la obsesión, acá es más bien una actividad de carácter compulsivo el arrancarse el pelo. Para el caso del dismórfico corporal, tiene que ver con que la idea relacionada con la distorsión de una parte de mi cuerpo persiste todo el tiempo. De hecho, disfuncionan los pacientes
totalmente, porque todo el día se les va pensando en, por ejemplo, la nariz, ¿no? Y todo el tiempo se la pasan viendo su nariz y de hecho no salen de casa porque no quieren que nadie se burle de su nariz, usan cubrebocas, por ejemplo, ¿no? O para el caso de que sea alguna otra área de su cuerpo, ropa muy holgada que tenga claramente el objetivo específico de ocultar, ¿no? Para el caso del trastorno de escoriación, que también lo van a encontrar como el trastorno de skin picking, ¿no? Que de hecho así lo van a encontrar también en el texto de revisión que les envío. Eh, para el caso de este trastorno, lo que sucede es que en vez de, pensemos por ejemplo, de arrancarse el pelo, lo que hacen es rascarse, ¿no? Y generarse lesiones por rascado, ¿no? Igual tiene este componente de compulsión, no pueden dejar de parar de hacerlo los pacientes a pesar de que puedan tener una lesión de carácter dermatológico. Y esta es muy común en niños, ¿ok? Por el otro lado tenemos el trastorno por acumulación o de acumulación, probablemente lo hayan visto inclusive en estos programas de Home and Health, ¿no? Que se llaman de hecho acumuladores. Si no lo han visto, los invito a que lo busquen. Hay muchos capítulos en YouTube. Pero en general lo que sucede es que los pacientes suelen ir guardando muchísimas cosas en su casa que en la mayoría de las personas sería catalogado como basura. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la distinción, por ejemplo, entre los coleccionistas y alguien con un trastorno de acumulación? El coleccionista tiene un objeto fetiche y ese objeto fetiche lo va, digamos, guardando, sí, pero con cierto cuidado, bastante cuidado, ¿no? Y está en una búsqueda de ese objeto exclusivo, ¿ok? Ya que lo tiene, le genera mucho placer, pero eso no es patológico, ¿no? Sin embargo, el trastorno por acumulación, la distinción sería que es cualquier objeto. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener tickets del súper, ¿no? Y esos tickets no los tiro porque me pueden servir para algo. Esto último que acabo de mencionar es un discurso muy habitual en nuestros pacientes. Y entonces voy acumulando mis tickets, ¿no? Y tal vez los tengo desde el 89, ¿no? Eh, claramente eso va, digamos, eliminando espacio en casa, ¿no? Y otra de las condiciones para hablar del trastorno de acumulación, precisamente y hablando del espacio dentro de casa, es que la casa, el espacio o el departamento, el lugar en donde vivan, se hace inhabitable. Es decir, pueden empezar a acumular, por ejemplo, ropa vieja, libros que ya inclusive no tengan hojas, que no estén con hojas o no estén completos o estén en muy malas condiciones, ¿no? Aparatos electrónicos. Inclusive puede ser que ya estén, y lo habitual es eso, que estén totalmente inservibles, ¿no? Lo siguen guardando porque más allá de lo que acabo de mencionar, de que temen tirarlo porque tal vez lo puedan ocupar, el pensamiento, digamos, similar a la obsesión que subyace en estos pacientes es eh, sentir que los objetos que están acumulando son una extensión de ellos mismos. Y que si, por ejemplo, yo llego a casa de un acumulador y decido yo tirar un ticket, ¿no? Lo va a sentir como si yo le estuviera quitando un dedo, ¿no? Y lo estuviera cortando y tirando, ¿no? Entonces, la experiencia es muy similar, por eso los pacientes se rehúsan totalmente a ello. Ahora, el trastorno por acumulación es de muy mal pronóstico. Son pacientes muy difíciles que si se intenta, por ejemplo, tirar las cosas en las que están acumulando, ¿no? Habitualmente va a haber una reacción desestabilizadora. Algunos de ellos pueden llegar a ser agresivos en ese momento. Entonces, y la reincidencia además es bastante alta, ¿ok? Son pacientes que requieren asistencia prácticamente toda su vida y tiene que ver con elementos asociados a una disfunción en la corteza prefrontal, ¿no? Que sí tengo que aclarar que hay cuestiones de carácter cultural, sobre todo por ejemplo en México, que hace que algunas personas guarden muchas cosas, ¿no? Piensen en algunas abuelas, por ejemplo,
¿no? Y tiene que ver con el valor sentimental de los objetos, ¿no? Sin embargo, son capaces estas personas, si bien de guardar mucho, pero también de estar tirando y desechando lo que nos sirva, ¿no? Ahora, el trastorno por acumulación, que no es frecuente, digamos, que se presente de formas muy, muy tardías, ¿no? Y si se llega a presentar, habitualmente de forma temprana tuvieron un TOC. Es muy común que el TOC se acompañe de alguno de estos trastornos que he estado mencionando. Ahora, si yo tengo un paciente adulto mayor y de pronto empieza a tener, por ejemplo, acumulación sin antes haber tenido un TOC, sin ningún dato que me haga pensar que ese paciente pues ya tenía cierto comportamiento ligado al espectro obsesivo compulsivo, tendríamos que evaluar la posibilidad de que tuviéramos una demencia enfrente, ¿ok? Por el otro lado, también el trastorno por tics es muy común que esté asociado. El trastorno por tics, si bien está dentro de las categorías diagnósticas en psiquiatría, es muy habitual que lo traten los neurólogos, ¿ok? Eh, Pueden ser tics orofaciales, por ejemplo, tics motores, hay tics vocales, es decir, que estoy repitiendo ciertas sílabas, ¿no? Y también hay coprolalia, ¿no? Es decir, que estoy repitiendo y diciendo groserías. Cuando se combinan todos estos elementos, ¿no? Eso se va a llamar síndrome de Tourette, que probablemente hayan oído, y que también va a estar incluido dentro de la revisión hecha por el Lancet que me permití subir a la plataforma. ¿Ok? Ahora, hay un elemento digamos que en términos de la fisiopatología se va a asociar sobre todo, y vuelvo a insistir, al TOC infantil, es decir, el TOC que se presenta durante pues la infancia y que puede ser acompañado, por ejemplo, de un trastorno por tics o de cualquier tipo, de hecho, ¿no? También algunos pacientes pueden llegar a tener corea, pero aquí sí quiero aclarar que en términos inmunológicos pareciera que es distinto. Hay pacientes que van a tener ciertas manifestaciones neuropsiquiátricas asociadas a cuestiones autoinmunes que tienen que ver con el estreptococo beta hemolítico, ¿ok? Vuelvo a insistir, esto se presenta en niños y esta definición o este fenómeno se le va a llamar pandas, ¿ok? Como ustedes lo están viendo en pantalla. El pandas, vuelvo a insistir, va a tener lo que sucede prácticamente con la fiebre reumática, ¿no? Para el caso del TOC infantil o el TOC infantil relacionado con el pandas, ¿no? Lo que va a suceder en vez de generarse esta reacción inmunológica contra las válvulas cardíacas, ¿no? Para el caso del TOC se generaría en contra de los ganglios basales, haciendo que el paciente presente precisamente las manifestaciones del TOC infantil, pero también puede tener, por ejemplo, corea, ¿no? Entonces, las manifestaciones son bastante amplias. Quienes se vayan a pediatría o se dirijan para allá, van a estudiarlo bastante y de forma muy amplia, ¿no? Entonces, únicamente para que quede esta acotación. Por el otro lado, el PANDAS no es la única, digamos, respuesta en términos fisiopatológicos que se tiene o hipótesis, digamos, etiológica. En la diapositiva lo que ustedes están viendo del lado derecho es precisamente que el PANDAS, si bien se puede encontrar en el trastorno por tics, en el TOC, es mucho más común entre más número de trastornos yo tenga, es decir, que yo no solo tenga el TOC, sino además tenga tics y además tenga alguno de otro de los trastornos del espectro TOC, es más probable que yo tenga o haya tenido el antecedente de pandas, ¿ok? Pero es un componente relativamente pequeño de lo que sucede con la mayoría de los pacientes, ¿ok? Sobre todo aquellos que inician en los 20, ¿ok? Ahí ya se debe precisamente a una disfunción meramente serotoninérgica, si bien de los ganglios basales, pero el componente inmunológico no se encuentra, ¿ok? O por lo menos no hasta ahorita se ha descrito del mismo modo que el PANDAS, ¿eh?
Pero bueno, vamos a ver en el futuro qué otros hallazgos pueden haber. Por el otro lado, y ya entrando en el TOC per se, simple y llanamente recuerden que es la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones, nuevamente, lo vimos en examen mental, pero los recupero son pensamientos o imágenes mentales recurrentes, persistentes e intrusivas que son habitualmente inapropiadas y que generan mucha ansiedad en el paciente. Esta ansiedad va a estar relacionada con la necesidad de la supresión de estas ideas, ¿no? Y que uno de los elementos que utilizan los pacientes para suprimir precisamente estas ideas son las compulsiones. Las compulsiones son actos repetitivos, ritualizados, sistematizados, que tienen como fin disminuir la ansiedad de la obsesión. ¿Ok? Ahora, los más habituales son motores, es decir, que, por ejemplo, yo esté lavando cierto número de veces ciertas áreas que yo considere que están contaminadas, o puedo lavarme cierto número de veces las manos, ¿no? Pero también hay compulsiones de carácter mental, ¿no? Por ejemplo, son pacientes que suelen tener rezos, vuelvo a insistir, sistematizados, ritualizados, que pueden llegar a contar o repetir palabras. Ahora, sí quiero aclarar esto. No todo rezo, por supuesto, no es una compulsión, sino, por ejemplo, que yo tengo una idea obsesiva de tipo agresivo, ¿no? En donde yo tengo imágenes en mi mente donde estoy siendo lastimado de alguna forma, ¿no? Y no se va de mi mente, ¿no? Que es uno de los elementos que se requieren para hablar de obsesión. Y de pronto entonces la compulsión podría ser que yo rece 5 Padres Nuestros, 2 Aves Marías, pero siempre de la misma forma y en el mismo número, ¿no? Eso ya será una compulsión porque lo que busca precisamente no es el rezo per se, no es acercarme en términos religiosos, ¿no? Sino es más bien para compensar los efectos de la obsesión, ¿ok? Entonces, para que quede eso claro, y eso va lo mismo con el contar o el repetir palabras, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las obsesiones más comunes? En general son las de contaminación, están las obsesiones de simetría, también vamos a tener sexuales, agresivas y algo que se llama la duda patológica, pero en general la obsesión más común, y es pregunta de examen, va a ser las de contaminación. ¿Ok? Por el otro lado tenemos las compulsiones, claramente las más frecuentes serán las de limpieza, pero también tenemos de orden, de rezo, de verificación. Estas de verificación es, por ejemplo, checar si cerré la llave del gas, si cerré la llave del agua o la puerta de mi casa, ¿no? Y claramente la obsesión sería la duda patológica para ese caso, ¿ok? También, por ejemplo, la evitación, el contar, el tocar, el golpear cierto número de veces objetos, ¿no? Esto puede ser en general también una compulsión, pero recuerden el elemento distintivo. Tiene que ser ritualizado y sistematizado. Y si alguien interrumpe a la mitad de mi ritual, entonces vuelvo a iniciar. Hay en algunos casos que la verificación puede ser como único síntoma, es decir, que únicamente estén verificando si cerraron las puertas del gas, etcétera. Pero tiene que haber disfunción para que ustedes hablen de que la compulsión está siendo un elemento, o perdón, la verificación es un elemento de disfunción importante, ¿no? Ahora, en general, de acuerdo al DSM, chicos, el trastorno obsesivo compulsivo requiere de estos elementos. Vuelvo a insistir, para el caso de los niños, únicamente la presencia de compulsiones, y se van a dividir el TOC con adecuado, pobre o ausente insight. Insight es que se den cuenta, digo en pocas palabras, se den cuenta de su propio padecimiento. ¿Ok? Recuerden que insight significa autoiluminación, como el darse cuenta, y entre más pobre sea, es de peor pronóstico porque existe el riesgo de que el paciente se psicotice. ¿Ok? Para eso, entonces, por ejemplo, hasta el 10% de los pacientes con TOC pueden llegar a tener de forma comórbida esquizofrenia.
También en el trastorno bipolar es bastante común. Hasta el 20% de los trastornos alimentarios pueden tener TOC, sobre todo las chicas o los chicos que llegan a tener algún tipo de anorexia, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que la comorbilidad es bastante frecuente en el TOC. Sí quiero aclarar que es importante que no deben de confundir el trastorno obsesivo compulsivo con la personalidad obsesiva. Esta última, y ya lo he aclarado en las clases presenciales, es buscar la perfección constante, el seguirme situarme siempre claramente mi comportamiento en función de las normas, de las reglas, de lo que se supone que es lo correcto y lo incorrecto. No son personas que son muy rígidos en términos de el seguimiento de estos elementos que acabo de mencionar. Sin embargo, bueno, esto es para que lo distingan, ¿sale? Bien, hasta aquí nos quedaríamos respecto al trastorno obsesivo compulsivo y los aspectos clínicos en general. En la siguiente videoclase estaré hablando de cuestiones muy puntuales sobre la neurobiología y sobre el tratamiento y diagnóstico. Gracias.